Desde que el ser humano adquirió conciencia de sí mismo, ha librado una batalla silenciosa contra el enemigo más formidable que jamás enfrentará: el caos interno. Mientras las civilizaciones se levantaban y caían, mientras imperios conquistaban territorios vastos, existía un grupo selecto de individuos que descubrió algo extraordinario, algo que los emperadores romanos envidiaban, que los filósofos estoicos cultivaban como su mayor tesoro, y que los maestros zen perfeccionaban durante décadas de disciplina implacable. ¿Qué secreto poseían estas personas que caminaban entre tormentas sin perder la compostura? ¿Qué conocimiento arcano les permitía observar el mundo arder mientras mantenían una calma inquebrantable? La respuesta no está en la genética, no está en la suerte, está en la arquitectura invisible de su mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido, escribió en sus Meditaciones una verdad devastadora. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este emperador filósofo entendía algo que la mayoría de las personas jamás comprenderá. Vivimos en una época donde millones despiertan cada día encadenados a la ansiedad, esclavos de sus propias emociones, rehenes de circunstancias que consideran incontrolables. La sociedad moderna nos ha convertido en reactores perpetuos, respondiendo automáticamente a cada estímulo como marionetas cuyos hilos son jalados por fuerzas invisibles. Permíteme mostrarte la verdad incómoda. Cada vez que pierdes la calma, estás cediendo tu poder. Cada vez que reaccionas impulsivamente, estás anunciando al mundo que no tienes dominio sobre ti mismo. Y en un universo donde la percepción es realidad, esto es equivalente a pintarte una diana en el pecho. En los próximos minutos, no vamos a recitar mantras motivacionales vacíos. No habrá frases bonitas que olvides en 5 minutos. Lo que estás a punto de descubrir es el mapa psicológico completo de aquellos que han alcanzado la maestría sobre su estado interno. Vamos a desmontar, pieza por pieza, la psicología de las personas que siempre están tranquilas. Exploraremos los mecanismos mentales que utilizan, los principios filosóficos que han internalizado y las técnicas prácticas que puedes implementar inmediatamente. Pero te advierto, este conocimiento viene con responsabilidad. Una vez que comprendas cómo funciona la tranquilidad imperturbable, no podrás volver a tu estado anterior de ignorancia. La transformación será permanente. Prepárate. El viaje comienza ahora. Las personas verdaderamente tranquilas han alcanzado lo que los budistas llaman la mente del observador. No están dentro de sus emociones, experimentándolas como inundaciones que los arrastran. Están por encima, observándolas como científicos que estudian un fenómeno natural. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, descubrió en el infierno terrenal la verdad más liberadora de la psicología humana. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder. La mayoría de las personas no conoce ese espacio. Viven en un estado de identificación total con sus pensamientos y emociones. Cuando surge la ira, ellos son la ira. Cuando aparece el miedo, ellos son el miedo. Esta es la prisión más sofisticada jamás construida, porque está hecha de materia invisible y el prisionero ni siquiera sabe que está encerrado. Las personas tranquilas han encontrado la grieta en los muros de esta prisión. Han descubierto que pueden observar sus emociones sin convertirse en ellas. Permíteme llevarte a la antigua Grecia, al momento en que Sócrates fue condenado a muerte. Sus discípulos lloraban, gritaban
golpeaban las paredes de la prisión con desesperación. El maestro más brillante de Atenas sería ejecutado por el veneno de la cicuta debido a acusaciones falsas. ¿Y Sócrates? Se sentó tranquilo, con una serenidad que desconcertaba incluso a sus verdugos. Cuando le preguntaron cómo podía estar tan calmado ante la muerte inminente, respondió algo extraordinario. He pasado toda mi vida preparándome para este momento. La muerte es simplemente otro evento. Mi esencia, mi conciencia observadora, está más allá de lo que le suceda a este cuerpo. En sus últimas horas, mientras el veneno recorría sus venas, Sócrates continuó filosofando, observando el proceso de su propia muerte con curiosidad científica. Describía la sensación de entumecimiento ascendiendo por sus piernas, como si estuviera narrando un fenómeno astronómico, no su propia ejecución. Esta no era resignación. Era la manifestación suprema del observador desapegado. Sócrates había separado su identidad de los eventos externos e incluso de las sensaciones de su propio cuerpo. En el mundo moderno, esta ley se manifiesta constantemente. Observa a dos personas recibiendo la misma crítica destructiva en una reunión de trabajo. Una sale destrozada, cuestionando su valor, incapaz de dormir durante días. La otra escucha atentamente, procesa la información útil, descarta lo emocional y continúa con su día como si nada hubiera sucedido. ¿La diferencia? La segunda persona ha dominado el arte de la observación desapegada. No permitió que la crítica definiera su identidad. La observó como un dato externo, la procesó y mantuvo su centro interno intacto. Práctica número 1. Cuando surja una emoción intensa, no la reprimas ni la alimentes. Simplemente etiquétala. Di internamente: observo que hay ira presente, o noto que aparece ansiedad. Este simple acto lingüístico crea distancia psicológica instantánea. Práctica número 2. Dedica 5 minutos diarios a sentarte en silencio y observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No los juzgues, no los sigas. Simplemente obsérvalos aparecer y desaparecer. Esta es la meditación mindfulness en su forma más pura, y es el entrenamiento fundamental del observador desapegado. Las personas tranquilas han construido su centro de gravedad emocional dentro de sí mismas, no en el mundo externo. Su paz no depende de que las cosas salgan bien. Su estabilidad no está condicionada por la aprobación de otros. Los estoicos tenían un concepto revolucionario llamado dicotomía del control. Dividían la realidad en dos categorías absolutas: lo que está bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Y aquí viene la parte que destruye la ilusión de la mayoría. Casi todo está fuera de tu control. No controlas el clima, no controlas las opiniones de otros, no controlas la economía, no controlas las enfermedades. De hecho, lo único que verdaderamente controlas son tus juicios, tus interpretaciones y tus respuestas voluntarias. La persona promedio construye su felicidad sobre fundamentos externos: un buen trabajo, una relación estable, salud perfecta, reconocimiento social. Es como construir una casa sobre arena durante la marea alta. Cuando cambia la marea, y siempre cambia, la casa colapsa. Las personas verdaderamente tranquilas han construido su fortaleza en terreno sólido. Sus valores internos, su carácter, su capacidad de respuesta consciente. James Stockdale fue un piloto naval estadounidense capturado durante la Guerra de Vietnam. Pasó 7 años en prisión, sometido a torturas inimaginables, aislamiento total y condiciones que destruyeron la mente de muchos hombres.
¿Cómo sobrevivió Stockdale con su cordura intacta cuando otros se quebraban? Aplicó filosofía estoica que había estudiado antes de la guerra. En sus propias palabras, nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé que saldría de allí y convertiría esa experiencia en el evento definitorio de mi vida. Pero aquí está la paradoja que Stockdale llamó la paradoja de Stockdale. Mientras mantenía fe inquebrantable en el resultado final, enfrentaba la brutalidad de su realidad presente sin ilusiones. No se decía mentiras reconfortantes. No fantaseaba con rescates inminentes. Los prisioneros que colapsaron primero fueron los optimistas ingenuos que decían: saldremos para Navidad. Cuando la Navidad pasaba, decían: saldremos para Pascua. Cada esperanza rota los destruía un poco más. Stockdale mantuvo tranquilidad absoluta, porque su paz no dependía de su liberación. Dependía de su dominio interno, de su capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento extremo. Construyó su fortaleza donde nadie podía atacarla, dentro de su propia mente. En la era de las redes sociales, esta ley se vuelve crítica. Millones de personas han externalizado completamente su autoestima. Necesitan likes, comentarios, validación constante para sentirse valiosos. Su estado emocional es una montaña rusa determinada por algoritmos y opiniones de desconocidos. Las personas verdaderamente tranquilas en esta era digital son aquellas que han definido su valor internamente. Pueden publicar algo y recibir 0 reacciones sin que afecte su paz. Pueden ser criticados públicamente y mantener su centro. ¿Por qué? Porque su fortaleza no está construida sobre likes. Está construida sobre principios internos sólidos. Ejercicio de internalización. Cada noche, antes de dormir, pregúntate: ¿qué de lo que me perturbó hoy estaba realmente bajo mi control? Descubrirás que el 90% de tu sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable. Crea tu código personal. Escribe 5 valores no negociables que definan quién eres, independientemente de circunstancias externas. Estos son los cimientos de tu fortaleza interna. Ejemplos: integridad, crecimiento, compasión, coraje, excelencia. Revísalos diariamente. Las personas siempre tranquilas han dominado el arte paradójico de la aceptación radical. No confundas esto con resignación pasiva. Es algo mucho más poderoso. Es la capacidad de aceptar completamente lo que es, mientras trabajas por lo que debería ser. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, dijo algo profundo: lo que resistes, persiste. Cuando luchas contra la realidad, cuando niegas lo que está sucediendo, no estás resolviendo el problema. Estás duplicándolo. Ahora tienes el problema original, más el sufrimiento adicional de tu resistencia. La mayoría de las personas viven en guerra constante con la realidad. Se despiertan y piensan: no debería sentirme cansado. Llueve y piensan: no debería estar lloviendo. Cometen un error y piensan: esto no debería haber sucedido. Esta guerra consume energía psíquica masiva y genera ansiedad constante. Las personas tranquilas han firmado un tratado de paz con la realidad. Entienden que debería es una palabra peligrosa que crea sufrimiento innecesario. Lo que es, es. Desde ese punto de aceptación total, pueden actuar efectivamente. Te voy a contar la historia del almirante japonés Yamamoto Isoroku, el estratega detrás del ataque a Pearl Harbor. Después del ataque inicial exitoso, Yamamoto hizo algo extraordinario que sus subordinados no comprendieron. Mientras todos celebraban la victoria aplastante, Yamamoto permaneció completamente tranquilo, casi sombrío.
Cuando le preguntaron por qué no celebraba, respondió: «Me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una resolución terrible». Yamamoto había estudiado en Estados Unidos. Conocía su capacidad industrial. Entendía que, a largo plazo, Japón no podía ganar una guerra prolongada contra esa potencia. Pero su tarea era ejecutar la estrategia decidida por sus superiores. No vivir en fantasías sobre cómo las cosas deberían ser. Aquí está la lección profunda. Yamamoto aceptó completamente la realidad estratégica. No se engañó con propaganda nacionalista. No negó los hechos incómodos. Y desde esa aceptación radical, trabajó con eficiencia máxima dentro de las limitaciones que enfrentaba. Cuando finalmente fue derribado en 1943, sus últimas cartas revelaban la misma tranquilidad. Había aceptado incluso su propia muerte como parte de la realidad de la guerra que él sabía era inevitable. En relaciones personales, esta ley es transformadora. La mayoría de los conflictos surgen porque las personas intentan cambiar a su pareja en lugar de aceptar quién es realmente. Piensan: si tan solo ella fuera más cualquier característica, seríamos felices. Las personas tranquilas en las relaciones practican aceptación radical. Ven a su pareja exactamente como es, con todas sus imperfecciones y cualidades. Desde ese lugar de aceptación, pueden decidir conscientemente si es la relación correcta para ellos. No viven en la fantasía de quién podría ser la otra persona. Responden a quién es realmente. Lo mismo aplica en carreras. Puedes aceptar que tu jefe actual es difícil mientras buscas activamente una nueva posición. La aceptación no significa inacción. Significa claridad sin resistencia emocional. La práctica del sí radical. Durante una semana, cada vez que notes resistencia interna a la realidad, di mentalmente sí a lo que es. Llueve, sí. Hay tráfico, sí. Cometiste un error, sí. Este simple acto desactiva el mecanismo de resistencia y libera energía para la acción efectiva. Pregunta poderosa. Cuando enfrentes una situación difícil, pregúntate: si aceptara completamente que esto es real, ¿qué haría? Esta pregunta te saca del bucle mental de negación y te coloca en modo de solución. Las personas perpetuamente tranquilas operan en una dimensión temporal diferente, mientras otros viven en la urgencia constante del ahora reactivo. Ellos han expandido su conciencia temporal hacia el pasado profundo y el futuro lejano. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Cuando estás estresado, tu percepción del tiempo se contrae. Todo se siente urgente. Todo requiere atención inmediata. El cerebro entra en modo de supervivencia donde solo existe el presente peligroso. Esto era útil cuando un león nos perseguía. No es útil cuando recibimos un email desagradable. Las personas tranquilas han aprendido a amplificar su perspectiva temporal. Practican lo que los filósofos llaman la vista del monte. La capacidad de ver tu vida y tus problemas desde una altitud tal que lo urgente se vuelve trivial y lo importante se vuelve obvio. Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental poderoso. Imaginaba la vastedad del cosmos y el flujo infinito del tiempo. Desde esa perspectiva, los insultos de los senadores romanos o las intrigas de la corte se volvían insignificantes como granos de arena en un desierto infinito. Permíteme llevarte al siglo XIV, a Inglaterra, durante la peste negra. Mientras la pandemia devastaba Europa matando a 1/3 de la población, una mujer llamada Julian de Norwich vivía como anacoreta en una celda adjunta a una iglesia. Julian sobrevivió la plaga. Sobrevivió una enfermedad terrible que casi la mata a los 30 años. Durante su enfermedad,
Tuvo visiones que la llevaron a una conclusión extraordinaria que escribió en su libro Revelaciones del Amor Divino. Su frase más famosa: todo estará bien y toda manera de cosa estará bien. ¿Cómo podía decir esto mientras el mundo literalmente moría a su alrededor? Julian había expandido su conciencia temporal más allá del horror presente. Veía la historia humana no como un momento aislado de sufrimiento, sino como un tapiz infinito donde cada hilo, incluso los oscuros, servía a un propósito en el diseño mayor. Esta no era ignorancia o negación. Julian documentó meticulosamente el sufrimiento que presenciaba. Pero su tranquilidad venía de operar en una escala temporal que abarcaba la eternidad. En esa escala, incluso la peste negra era un capítulo transitorio. En el mundo hiperconectado actual, la contracción temporal es epidémica. Las notificaciones nos bombardean cada segundo. Noticias de última hora, cada hora. Todo se presenta como urgente, crítico, que requiere nuestra atención inmediata. Las personas verdaderamente tranquilas han desarrollado inmunidad contra esta tiranía del urgente. Cuando surge una crisis en el trabajo, automáticamente activan la perspectiva temporal expandida. ¿Esto importará en 5 años? ¿En 5 meses? ¿En 5 semanas? En el 90% de los casos, la respuesta es no. Y esa claridad les permite mantener calma mientras otros entran en pánico. El ejercicio de la muerte suena mórbido, pero es transformador. Una vez por semana, imagina que estás al final de tu vida mirando hacia atrás. Desde esa perspectiva, los problemas actuales parecen tan grandes. Esta práctica, favorita de los estoicos, recalibra instantáneamente tu sentido de urgencia. La regla del 10. Cuando algo te perturbe, pregúntate: ¿esto importará en 10 minutos? ¿En 10 días? ¿En 10 años? Clasifica tus respuestas según esta métrica temporal. La mayoría de las perturbaciones no sobreviven ni los primeros 10 minutos. Hasta este momento, hemos establecido los 4 pilares fundamentales de la psicología de la tranquilidad imperturbable. Has aprendido a convertirte en el observador desapegado, capaz de presenciar tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Has descubierto cómo construir tu fortaleza interna, donde ninguna circunstancia externa puede penetrar. Has dominado el arte paradójico de la aceptación radical que te libera de la guerra constante contra la realidad. Y has expandido tu conciencia temporal para ver que la mayoría de tus urgencias son ilusiones creadas por una perspectiva contraída. Estos son los fundamentos, la base sólida, pero son, en esencia, defensivos. Te protegen del caos externo, te mantienen estable cuando el mundo tiembla. Pero ahora, vamos a cruzar al territorio verdaderamente avanzado. Lo que viene a continuación no es para todos. Requiere honestidad brutal contigo mismo y la voluntad de enfrentar aspectos de tu psicología que preferirías ignorar. Las siguientes leyes no solo te enseñarán a mantener la calma, te enseñarán a transformar activamente tu estructura psicológica interna, a reconfigurar la arquitectura de tu mente, de formas que la mayoría de las personas nunca intentará. Si los primeros 4 principios eran el escudo, los próximos 3 son la forja donde el escudo se templa hasta convertirse en algo prácticamente indestructible. Prepárate. La transformación profunda está a punto de comenzar. Las personas de tranquilidad suprema han ejecutado la operación psicológica más difícil que un ser humano puede realizar. Han identificado y desmantelado su ego falso. Esa construcción mental que creen que son, pero que en realidad es solo una colección de condicionamientos sociales, traumas pasados y mecanismos de defensa.
Carl Jung pasó décadas estudiando lo que llamó la sombra y la persona. La persona es la máscara social que presentamos al mundo. El ego falso es la identificación completa con esa máscara, creyendo que es nuestra verdadera identidad. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están habitando una construcción mental. Se identifican completamente con su rol social. Soy un abogado exitoso. Soy una madre devota. Soy el tipo divertido del grupo. Cuando algo amenaza ese rol, experimentan crisis existencial. Las personas verdaderamente tranquilas han realizado lo que los místicos llaman muerte del ego. No es una muerte literal, sino el reconocimiento de que todos esos roles son performances temporales, no tu esencia verdadera. Tu verdadera identidad está más allá de cualquier etiqueta social. Cuando comprendes esto profundamente, no superficialmente, algo extraordinario sucede. Las críticas pierden poder, los fracasos pierden su aguijón, el rechazo se vuelve neutro. ¿Por qué? Porque nada de eso puede tocar lo que realmente eres. Siddhartha Gautama, quien se convertiría en el Buda, fue un príncipe protegido de todo sufrimiento. Vivía en palacios, rodeado de lujo. Su identidad estaba completamente construida alrededor de ser el heredero real, destinado a gobernar. Cuando finalmente vio el sufrimiento fuera de los muros del palacio, enfermedad, vejez, muerte, su construcción mental colapsó. Se dio cuenta de que su identidad como príncipe era una ficción temporal. Abandonó el palacio en una búsqueda para encontrar su verdadera naturaleza. Durante años practicó ascetismo extremo, construyendo una nueva identidad. Soy el asceta más disciplinado. Casi murió de hambre. Pero incluso esa identidad era falsa. Finalmente, sentado bajo un árbol, dejó ir todas las construcciones mentales, todas las identidades, todos los roles, y en ese momento de rendición total, alcanzó lo que llamó iluminación, la comprensión directa de su naturaleza verdadera más allá de cualquier etiqueta. La tranquilidad que el Buda demostró después de esto era inquebrantable. Lo insultaban, tranquilo. Lo reverenciaban, tranquilo. Enfrentaba peligros, tranquilo. Su paz no dependía de mantener una imagen particular de sí mismo, porque ya no estaba identificado con ninguna imagen. En el mundo moderno, el ego falso se ha vuelto más sofisticado y más frágil. Las personas construyen identidades elaboradas en redes sociales. Cada like es un ladrillo más en la construcción del ego falso. Cada crítica es un ataque existencial. Las personas verdaderamente tranquilas en redes sociales son aquellas que las usan sin estar identificadas con su presencia digital. Pueden tener 1 millón de seguidores o 10, y su paz interna es idéntica. Pueden ser canceladas públicamente y seguir durmiendo tranquilas, porque saben que los ataques son a una construcción digital, no a su esencia verdadera. En el trabajo, esto se manifiesta como la capacidad de recibir crítica devastadora sin defensividad. Si no estás identificado con ser el empleado perfecto o el ejecutivo brillante, la crítica se convierte simplemente en información útil, no en un ataque a tu existencia. Ejercicio de desidentificación. Durante un mes, practica completar esta frase de diferentes maneras cada día. Tengo rol, característica, pero no soy rol, característica. Por ejemplo, tengo un trabajo, pero no soy mi trabajo. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. La pregunta del espejo. Párate frente a un espejo por 5 minutos en silencio. Mira fijamente tus ojos y pregunta repetidamente: ¿quién soy realmente debajo de todos los roles?
No busques respuestas intelectuales. Solo mantén la pregunta. Este ejercicio, utilizado en tradiciones místicas, comienza a crear grietas en la construcción del ego falso. Las personas de calma profunda han conectado su vida a algo más grande que ellos mismos. No derivan su tranquilidad del éxito personal, sino de servir a un propósito que trasciende su existencia individual. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración lo que llamó la voluntad de sentido. Los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente. Eran aquellos que habían encontrado significado en su sufrimiento. Un propósito que iba más allá de su supervivencia personal. Aquí está la paradoja existencial. Cuando vives únicamente para ti mismo, cada obstáculo se siente como una tragedia personal. Cuando vives para algo más grande, un ideal, una causa, una contribución a la humanidad, los obstáculos personales se vuelven simplemente parte del paisaje del viaje. Las personas tranquilas han realizado esta transición crucial. Su paz no depende de sus circunstancias personales, porque su foco no está en sus circunstancias personales. Está en su contribución al propósito más grande que han elegido servir. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. 27 años en condiciones brutales que destruyeron a hombres más jóvenes y fuertes. Durante esos años, fácilmente podría haberse consumido en amargura, ira y desesperación. En cambio, Mandela mantuvo una tranquilidad que desconcertaba incluso a sus captores. ¿Cómo? Su vida no era sobre Nelson Mandela el individuo. Era sobre el fin del apartheid. Era sobre la liberación de millones de personas. Era sobre la reconciliación de una nación dividida. Cuando salió de prisión en 1990, sorprendió al mundo con algo extraordinario. No buscó venganza. No cultivó odio. En su discurso de inauguración como presidente, habló sobre perdón y unidad nacional. Los reporteros le preguntaban, ¿cómo puede no estar amargado después de 27 años en prisión? Su respuesta revela la esencia de esta ley. El resentimiento es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. No tengo tiempo para el resentimiento. Tengo un país que construir. Su tranquilidad no venía de haber evitado el sufrimiento. Había sufrido inmensamente. Venía de estar conectado a un propósito tan grande que sus sufrimientos personales eran relativamente pequeños en comparación. En la cultura moderna centrada en el individuo, millones de personas viven vidas completamente egocéntricas. Cada día es sobre su carrera, sus relaciones, su felicidad, su éxito. Y paradójicamente, esta obsesión con el yo personal genera ansiedad masiva. Las personas verdaderamente tranquilas han hecho el cambio. Pueden ser empresarios, pero ven su negocio como un vehículo para crear valor para otros, no solo para enriquecerse. Pueden ser artistas, pero ven su arte como una contribución a la cultura humana, no solo como expresión personal. Este cambio de foco es químicamente medible. Los estudios muestran que las personas con un sentido de propósito trascendente tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayores niveles de bienestar psicológico, independientemente de sus circunstancias materiales. La pregunta del legado: escribe tu propio obituario desde el futuro. No lo que has logrado hasta ahora, sino lo que quieres que diga al final de tu vida. ¿Qué contribución quieres haber hecho? ¿Qué diferencia quieres haber generado? Esta claridad sobre tu propósito trascendente se convierte en tu ancla de tranquilidad. La práctica del servicio. Una vez por semana, dedica tiempo a algo que no te beneficie directamente. Voluntariado, mentoría,
crear algo valioso y darlo gratis. Este acto regular de servicio reconfigura tu cerebro para operar desde el propósito trascendente, en lugar del interés puramente personal. Las personas de tranquilidad imperturbable han dominado lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la premeditación de males. Han anticipado mentalmente todo lo que podría salir mal. Han aceptado esas posibilidades y han creado planes para cada contingencia. Como resultado, nada los toma por sorpresa. El estrés y la ansiedad surgen primariamente de lo inesperado. Cuando algo terrible sucede que nunca consideraste posible, tu sistema nervioso entra en shock. Pero cuando ya has anticipado mentalmente esa posibilidad, cuando ya la has aceptado como parte del rango de resultados potenciales, tu respuesta es fundamentalmente diferente. Esto no es pesimismo, es realismo estratégico. Los optimistas ingenuos viven en negación, convenciéndose de que solo cosas buenas les sucederán. Cuando la realidad inevitablemente trae desafíos, colapsan. Los pesimistas paralizantes asumen que todo saldrá mal y no actúan. Los maestros de la tranquilidad ocupan el punto medio. Anticipan todas las posibilidades, se preparan para las peores, esperan lo mejor y permanecen ecuánimes independientemente del resultado. Séneca, el filósofo estoico, practicaba regularmente la visualización de la pérdida de todo lo que valoraba, no para torturarse, sino para inocular su mente contra el shock de la pérdida real. Cuando finalmente fue ordenado a suicidarse por el emperador Nerón, enfrentó su muerte con tranquilidad perfecta, no porque no valorara su vida, sino porque había anticipado y aceptado esa posibilidad durante años. Imaginemos diciembre de 1941. Los códigos secretos japoneses han sido parcialmente descifrados por la inteligencia estadounidense. El almirante Husband Kimmel, comandante de la Flota del Pacífico en Pearl Harbor, recibe advertencias vagas sobre posibles acciones japonesas. Kimmel no toma las advertencias suficientemente en serio. No anticipa completamente la posibilidad de un ataque aéreo masivo. Su mente no puede procesar que algo tan audaz podría suceder. Cuando los aviones japoneses aparecen el 7 de diciembre, está completamente tomado por sorpresa. Su respuesta es de shock paralizante. Contrasta esto con el almirante Chester Nimitz, quien asumió el mando después del desastre. Nimitz operaba según un principio diferente. Anticipaba constantemente todos los movimientos posibles del enemigo. Pasaba horas con sus oficiales de inteligencia desarrollando escenarios para cada contingencia imaginable. Cuando los japoneses planeaban emboscadas, Nimitz ya había anticipado esas tácticas y tenía contraestrategias preparadas. En la batalla de Midway, su anticipación de las tácticas japonesas le permitió convertir lo que podría haber sido otra derrota en la victoria decisiva que cambió el curso de la Guerra del Pacífico. La tranquilidad de Nimitz bajo presión extrema no venía de esperanza o suerte. Venía de preparación exhaustiva. Nada que el enemigo hiciera lo sorprendía completamente porque ya había jugado esos escenarios mentalmente. En el mundo de los negocios, los emprendedores más tranquilos son aquellos que han realizado planificación de escenarios exhaustiva. No solo tienen un plan de negocios optimista, tienen planes de contingencia para recesiones, para la pérdida de clientes clave, para problemas de financiamiento, para cambios regulatorios. Cuando una crisis llega, y siempre llega alguna crisis, no entran en pánico. Simplemente activan el plan correspondiente. Su tranquilidad bajo presión no es una cualidad mística. Es el resultado directo de preparación mental. En relaciones personales,
Esto se manifiesta como la capacidad de permanecer calmado durante conflictos, porque ya has anticipado que los conflictos son inevitables en cualquier relación profunda. No te sorprende que tu pareja tenga defectos o que surjan desacuerdos. Ya lo aceptaste como parte del territorio humano. El ejercicio de visualización negativa. Una vez por semana, dedica 30 minutos a visualizar detalladamente la pérdida de algo que valores. Tu trabajo, tu salud, una relación importante. No morbosamente, sino como exploración mental. Si esto se perdiera, ¿cómo respondería? ¿Qué recursos internos activaría? ¿Cómo continuaría creando significado? Esta práctica te inocula contra el shock de pérdidas reales. El plan de 3 escenarios. Para cualquier proyecto importante, desarrolla 3 escenarios completos. Mejor caso, caso esperado y peor caso. Crea planes de acción para los 3. Esta preparación mental elimina el 90% de la ansiedad, porque sabes que tienes respuestas preparadas independientemente de lo que suceda. Hemos completado el viaje a través de la psicología de las personas que siempre están tranquilas. 7 leyes que, cuando se internalizan profundamente, transforman completamente tu experiencia de la realidad. Estas no son técnicas superficiales de gestión del estrés. Son reconfiguraciones fundamentales de cómo procesas la existencia misma. Recuerda, el conocimiento intelectual no es transformación. Puedes entender cada palabra de este video y seguir viviendo en ansiedad constante. La maestría viene de la práctica diaria, de la aplicación persistente de estos principios hasta que se vuelven tu naturaleza automática. Las personas verdaderamente tranquilas que caminan entre nosotros no nacieron con un gen especial. Construyeron su tranquilidad pieza por pieza, práctica por práctica, principio por principio. Ahora tienes el mapa. El territorio está frente a ti. La única pregunta que importa es, ¿tendrás el coraje de caminar este sendero hasta el final?